Dios les bendiga. Vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Una promesa de futuro hecha en tiempo pasado. Una promesa de futuro. ¿Verdad? Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la relación con Dios que no se toca muy a menudo. Yo le aconsejo a los hermanos, porque lo vamos a tratar por encimita. No tenemos tiempo, ¿verdad? En 30, 40 minutos no hay tiempo para uno profundizar mucho. Pero yo le aconsejo a los hermanos que les interese el tema, que apunten los versículos que yo voy a dar y usted pues los lee después en su casa con calma, los estudia. ¿Verdad? El tema lo conocen todos, es el tema del mes. La victoria es nuestra. Y el título del mensaje es una palabra salada con fuego. El reverendo Henry Miller fue un destacado ministro de la iglesia evangélica bautista en los Estados Unidos. Gracias. Sus profundos y agudos comentarios sobre las Sagradas Escrituras le valieron la admiración y múltiples reconocimientos de toda la comunidad evangélica en el país. Pero su pasión por la palabra de Dios llegó un momento dado que los aplausos, los reconocimientos adulteraron, contaminaron, transformaron lo que era pasión en protagonismo. Y el protagonismo no es otra cosa que la búsqueda de la gloria propia en vez de la gloria de Dios. El protagonismo del reverendo Miller ofendió, como suele suceder, al Espíritu Santo, quien se alejó y dejó un vacío en el corazón de este hombre que fue llenado por la neblina de la imaginación. Tan turbado quedó este varón que, ignorando las advertencias que Jesús había dicho sobre este asunto y sobre este tema de su advenimiento, se atrevió a proponer una fecha para la segunda venida de Cristo. El primer fracaso fue estrepitoso. El segundo fracaso remató su orgullo y tuvo que volver humillado, derrotado, avergonzado y fracasado al redil. Sin embargo, dejó atrás una lluvia de estrellas fugaces que empezaron a atropellarse unas a otras para quedarse con el trono vacante que dejó el señor Miller. Entre los más destacados de los cometas errantes, dos brillaron más con la luz propia del protagonismo. La señora Elena White, fundadora
de los Adventistas del Séptimo Día, y el señor Charles T. Russell, fundador de los Testigos de Jehová. La señora White escribió varios libros que con el tiempo pasaron a convertirse en el catecismo, el libro de doctrina y de enseñanza de los adventistas. Entre ellos hay un libro titulado El conflicto de los siglos. En este libro se narra y se interpreta la batalla entre el bien y el mal, comenzando por la rebelión angelical, bajando hasta el jardín de Edén, donde el conflicto enredó a los hombres, pasando luego por Caín y Abel, por Israel y Egipto, llegando hasta el Calvario, donde la cabeza de la serpiente antigua quedó aplastada para siempre, bajo los gloriosos pies del poderoso, maravilloso, glorioso Cordero de Dios. Sin embargo, a la serpiente antigua se le ha permitido seguir dando coletazos hasta que el último hijo de Adán sea probado al finalizar la dispensación milenial. No existe un lugar, exceptuando el cielo, que les haya sido vedado o prohibido a la cola de la serpiente. Inclusive los sagrados terrenos de la iglesia, como lo evidencia la gran persecución que se levantó contra la iglesia puritana congregacional en Inglaterra, y que fue lo que dio origen a las 13 colonias que se levantaron en el continente del norte en el 1620. La iglesia puritana congregacional fue un esqueje. La gente que son del campo saben lo que es eso. Unas ramitas de las que se sacan para sembrar, ¿verdad? Fue un esqueje arrancado de la iglesia anglicana, que se había pervertido y contaminado con el secularismo y un rampante protagonismo. Y que de la misma manera que Caín se levanta contra su hermano Abel, se levantaron ellos contra sus propios hermanos, simplemente porque no pudieron soportar el fuego de su adoración, de su pureza y de su santidad. En la lucha injusta y fratricida de los anglicanos, se destaca un elemento que hace brillar con la luz de Cristo a la iglesia puritana. Y a pesar de que ese elemento fue la energía de su fuerza y de su victoria, no se puede detectar fácilmente porque se diluye, se pierde, se esconde entre los hechos y las acciones de estos valientes creyentes que, buscando libertad de adoración, fundaron los Estados Unidos de América. Una nación cimentada sobre la roca inconmovible de los siglos, no podía tener otro destino que la prosperidad. Como decían aquí el mes pasado, Kelvin y Justito, como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios estaba en sus noticias diarias. Dios estaba en sus reuniones de gobierno. Dios estaba en sus escuelas. Dios estaba en su constitución. Dios estaba en todas las acciones que ellos realizaban y aún en su moneda. Dios los multiplicó. Dios los bendijo. Dios los puso sobre todos los pueblos y naciones del mundo. Pero estando en las alturas, bien alto, bien alto, bien alto, la cola de la serpiente antigua los embriagó con el vino de la grandeza y se olvidaron del Dios de sus padres y adoraron a los dioses de la ciencia, de la tecnología, del poder militar y de la riqueza, y la pasión de los padres fundadores de la nación
fue sustituido por el secularismo y el protagonismo político. Y ofendieron al Espíritu Santo, que se marchó y dejó un enorme vacío que fue llenado por la neblina de la imaginación, que los ha ido llevando poco a poco, barranca abajo, llevándolos hacia el fondo de un hoyo que cavaron ellos mismitos con sus propias manos para enterrar a Dios. ¿Por qué ha sucedido esto con una nación tan bendecida por Dios? ¿Por qué ha sucedido esto con el pueblo de Israel? ¿Por qué ha sucedido esto con Puerto Rico? ¿Por qué ha sucedido esto con la iglesia? ¿Por qué sucede esto con los creyentes? Simple y sencillamente porque se vende, se extravía, se desgasta, se sepulta, se cambia, se sustituye el elemento esencial que es la energía de la fuerza de la nueva criatura. La misma fuerza que llevó a más de 100 familias que lo abandonaron todo, que renunciaron a todo, lo que tenían en su país, Inglaterra, para embarcarse en un viaje peligroso de 3 meses por mar, para irse a instalar a una tierra desconocida y salvaje, sin arma ninguna, nada más que la palabra de Dios, y sin ayuda ninguna, nada más que la confianza y la fe en el Cristo de la gloria. ¿Cuál es ese elemento esencial? Desde niño siempre me impresionó la frase que distingue y que promociona la Semana Santa: la muerte, la vida, muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ese es el tema de la Semana Santa. Hasta mi adolescencia fue que yo entendí por primera vez lo que significaba la palabra pasión, cuando empecé a ver las películas que se daban sobre la vida de Jesucristo. Y entendí que la palabra pasión, ahí en esa frase, significa sufrimiento. Pero la palabra tiene además 4 acepciones o 4 términos o 4 definiciones más. Yo voy a dar 3. Número 1, pasión, sentimiento muy intenso. Pero ese sentimiento puede ser bueno, pero puede también ser malo. La segunda definición, inclinación o preferencia exagerada por algo o por alguien. Pero ese algo o ese alguien puede ser bueno, pero puede también ser malo. Tercera definición, lo que se desea con mucha fuerza, pero eso que se desea con mucha fuerza puede ser bueno, pero puede también ser malo. En toda la Escritura, la palabra pasión aparece solo 7 veces y todas ellas en el Nuevo Testamento. 5 veces en las epístolas del apóstol Pablo y 2 veces en las epístolas de Santiago. Y en las 7 ocasiones se usan para indicar la fuerza de los sentimientos, de las emociones, de los deseos de la vieja naturaleza. Sin embargo, hay innumerables pasajes en la Escritura donde la palabra pasión no se escribe, pero se manifiesta con fuerza e intensidad inusitada y excepcional. Como por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 14, 15 y 17. Yo nunca he escuchado un mensaje sobre ese pasaje. Nunca lo he escuchado. Me gustaría oír a la pastora, que yo creo que es la persona, ¿verdad?, que tiene el ánimo más relacionado con este pasaje. Estoy bromeando con ella. Escuche, oiga. Este pasaje que vamos a leer ahora se da en ocasión
en que el Señor Jesús sube al templo como 2 días antes de su muerte y crucifixión. Dice el pasaje: y halló en el templo, hablando de Jesús, cuando subió al templo, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Los cambistas eran las personas que se encargaban de cambiar las monedas extranjeras por la moneda local. Y dice el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es un azote de cuerdas. Y echó fuera del templo a todos. Y cuando habla de todos, está hablando de los vendedores. Oiga, como dicen allá arriba en Barraza, en lo más alto de Barraza, los echó fuera a cantazo limpio. Y las ovejas también salieron a cantazo limpio. Y los bueyes también salieron a cantazo limpio. Oiga, y fue a las mesas donde estaban los cambistas y con las manos esparció las monedas de sobre las mesas y las tiró al piso y tomó las mesas y las viró con las patas para arriba. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Si nosotros fuéramos y le hubiéramos preguntado a los anglicanos, nos hubieran dicho: eso es fanatismo religioso. Parece que en un momento el Señor Jesús perdió la chaveta. Mire, el Señor no pierde la chaveta nunca. Pero había un celo apasionado por su casa. El celo de tu casa me consume. Y yo hago una pregunta: ¿será solo por aquella casa? ¿Ese celo será solo por aquella casa? Escuche esto. Sucede que aquella casa por la cual el Señor sentía tan intenso celo, escuche, aquella casa había sido remodelada hacía 25 años antes de este suceso por un hombre llamado Herodes el Grande, el mismo hombre que había perseguido a Jesús, el mismo hombre que mató a docenas de niños en Belén persiguiendo a Jesús, el mismo hombre que asesinó a 2 de sus hijos por motivos políticos. Imagínese usted lo que se decía de Herodes por los romanos. Los romanos decían: es mejor ser un cerdo de Herodes, es menos peligroso ser un cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos. Ese hombre fue el que remodeló el templo. Y yo pregunto: ¿estaba Dios allí? En ese templo. ¿Estaba Dios allí? La liturgia del templo estaba dirigida por sacerdotes infieles, por hombres corruptos, por ladrones, hipócritas, sinvergüenzas religiosos, llenos de religión y vacíos de Dios. Esos dirigían los servicios del templo. Y yo pregunto: ¿Dios estaba allí? ¿Estaba Dios allí? Los atrios del templo eran peor que una plaza de mercado. Y yo pregunto: ¿estaba Dios allí? Escuche, Dios estaba allí. Estaba en sus 3 divinas personas. Estaban los ojos y los oídos del Padre sobre aquella casa. Estaba la presencia corpórea del Hijo y estaba la presencia incorpórea del Espíritu Santo en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Habían 2 razones poderosas por las que Dios estaba allí, a pesar de que se estaban dando todas esas circunstancias adversas a lo que es la santidad de la casa de Dios. Estaba allí por 2 razones poderosas. Número 1, porque Él le había empeñado su palabra a Moisés, y se la empeñó a David, y se la empeñó a Salomón, de que siempre sus ojos y sus oídos iban a estar sobre el templo. Y la razón más poderosa: Dios estaba allí porque Él quiere, escuche, Él quiere ser
encontrado de los que no le buscan. Él quiere ser encontrado de los hombres. No importa quién sea el que le esté buscando, Él quiere ser encontrado. Esa era la razón principal por la que Dios estaba allí en medio de aquel lugar. ¿No se puso acaso Él en el camino de los que no podían encontrarlo porque estaban ciegos? ¿No se puso Él en el camino de los ciegos para que fuera, aunque sea tentándole, en medio de su ceguera lo tocaran y se encontraran con Él y recibieran el don de la vista? ¿No se puso Él en la vereda de los que no podían caminar? Mire, mi hermano, fue hasta el estanque de Siloé, donde había, o el estanque de Betesda, donde había un hombre que hacía 47 años que era paralítico. Jesús fue a buscarlo a aquel sitio y lo sanó. ¿No se puso en el camino, acaso, de aquellos que no se le podían acercar a nadie? ¿O sería casualidad que los 10 leprosos, por allá por Betania, por allá arriba, se encontraron con Él? ¿Por casualidad? ¿Sería que se encontró con ellos por casualidad? De los que estaban hablando ahorita, estaban hablando de los 10 leprosos. Pero es más, escuche esto. Escuche esto. Que Señor, es que el amor y la misericordia de Dios es tan difícil de poderlo entender. Mire, mi hermano, se puso en el camino de los muertos, que no tenían esperanza. ¿O acaso sería una casualidad que la viuda de Naín, que iba a llevar a enterrar a su hijo, llorosa, quebrantada por el dolor, angustiada hasta la muerte, se encontró con Jesús en el camino donde iba a enterrar a su hijo? ¿Sería eso casualidad? Y Jesús se lo levantó de entre los muertos. Un joven que ya había perdido la esperanza porque se había muerto. ¿Sería casualidad? ¿No se puso Él acaso en el camino de aquellos que habían sido crucificados en el monte Calvario? 2 criminales sentenciados a muerte porque se lo merecían. Algo que había sido dicho por la propia boca de ellos. No se puso en medio de ellos. No se puso entre el infierno y ellos para salvar a alguno de ellos a costa de su propia vida. ¿Sabe usted por qué es el celo apasionado por su casa que tiene el Señor? Porque el templo es un lugar de encuentro. El templo es un lugar de encuentro entre los hombres y Dios. El profundo anhelo de Dios de encontrarse con los hombres está marcado por 2 grandes eventos de la vida de Jesús. Número 1, su nacimiento, donde abandona el cielo y entra a la tierra para encontrarse con el pueblo de Israel. El segundo evento es su muerte, que marca su resurrección, para salir a encontrarse con todos los hombres de todos los tiempos, de todas las naciones, de todos los pueblos, a través de su Espíritu Santo y de su iglesia. Yo pregunto, si el Señor sintió un celo apasionado por una casa marcada por sangre inocente, marcada por la hipocresía religiosa de hombres llenos de protagonismo político y mercantil, ¿cuánto más? Si sintió celo por aquella casa, ¿cuánto más sentirá por esta, en cuyo altar brota un manantial de sangre carmesí? De aquí, de este altar, brota un manantial de sangre carmesí.
En este altar son borrados los pecados de los hombres, limpiados los pecados de los hombres, escuchadas las necesidades de aquellos que vienen a Él con profundo dolor y angustia para ser librados, para ser consolados, para ser levantados. ¿Cuánto celo sentirá por esta casa? Aquí hayan consuelo los que sufren. Y se encuentra con aquellos que no lo están buscando. Aquí son limpiadas las conciencias abrumadas por los pecados del hombre. Si Él amó estar entre aquella gente que lo despreciaron, ¿cuánto amará más estar en esta casa donde los que estamos lo adoramos? Ahora yo pregunto, el celo por su casa que siente la cabeza, ¿lo siente también el cuerpo? ¿Lo siente el cuerpo? El celo que consume a la cabeza, porque Dios es eterno. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es todo en todo. Y aquel celo que sentía por su casa aún se manifiesta en medio de esta con mayor poder y gloria. Pero ese celo es también para que usted lo sienta. Ese celo es para compartirlo con la iglesia. Lo siente el cuerpo. El cuerpo siente el celo de la cabeza, lo siente. Alabado sea Dios. Oiga, si hay una palabra que puede describir la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús, es la palabra pasión. Si hay una palabra que puede describir la relación que hay entre Cristo y la iglesia, es la palabra pasión. En el Antiguo Testamento esta palabra no aparece por ningún sitio, no está. Sin embargo, contiene un hermoso, glorioso y monumental poema que consta de 8 capítulos y 117 versos. La Catedral de la Pasión, el libro de Cantares, donde la pasión divina se abraza con la pasión humana para dejar de ser dos y ser una. Hay muy poca gente en la iglesia que haya leído ese libro. Usted quiere saber, porque leemos Juan 3:16 y decimos: de tal manera amó Dios al mundo. Y sabemos eso. Usted quiere saber la forma y manera en que Dios lo ama a usted. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Léase el libro de Cantares para que usted pueda entender lo que es el celo de Dios. Léale el libro de Cantares, léalo. Para que usted entienda lo que es el celo de Dios. Escuche. Fue la pérdida de la pasión por Jehová y por su ley lo que descarriló a la nación de Israel. Fue la pérdida, el desgaste de la pasión por Dios que heredaron de los padres fundadores, lo que ha hundido a la nación del norte en la oscuridad. Fue la sustitución de la pasión por el protagonismo, lo que ha dañado, lo que ha consumado o consumido a la iglesia de todos los tiempos. Es dejar apagar el fuego de la pasión por Cristo, lo que inmoviliza y corrompe al creyente. El ejército de los Estados Unidos invierte todos los años millones y millones de dólares anuales para promover el patriotismo entre los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque un soldado que ama a su patria es un héroe. Y un soldado que no siente pasión por su patria es un mercenario. Y patriotismo es eso, pasión por la patria. Eso es patriotismo, pasión por la patria. ¿Y cuál es la diferencia entre un héroe y un mercenario? La diferencia es que donde un patriota muere, el mercenario corre.
Estas palabras que yo voy a decir ahora están escritas hace más de 2 semanas. Y nuestro pastor, el martes pasado, en un exquisito estudio que está dando sobre el libro de Romanos, mencionó esto que yo voy a decir ahora, pero lo dijo con otras palabras. Yo los invito, vengan los martes, para que se encuentren con el Señor. Ustedes piensan que es una cosa utópica, idealista, sentimentalista o emocionalista el decir que Dios está aquí. ¿Sabe una cosa? Si Dios no estuviera aquí, yo no estaría aquí perdiendo mi tiempo. Créalo. ¿Sabe por qué? Yo me hice inteligente después que me convertí a Cristo. Créalo, no se ofenda a nadie. Yo fui uno de los que tuvo percentila más alta en el examen de universidad. Y entré con beca a la universidad. Cuando no existían las becas Pell por promedio, por percentila en el examen. Pero ¿sabe cuándo me hice inteligente? Cuando me convertí a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Sin que nadie se ofenda. Si Dios no estuviera aquí, yo no estaría aquí perdiendo mi tiempo. Yo he sentido y siento a Dios en mi vida cada vez que vengo a su casa. Ahí, en ese altar, me sanó de un cáncer en la sangre que no me habían podido sanar los médicos. Me operaron y el cáncer estaba peor en mi sangre. Y los que están aquí son testigos. Y ahí me sanó. Hace como un mes atrás tenía 2 piedras en el riñón derecho. Dos quistes del tamaño de 3 y 4 pulgadas, casi del tamaño del puño de mi mano. La espina dorsal degenerada en la base. Daños en el páncreas. Yo traje aquí, mire, el doctor me mandó a hacer un CT scan, un sonograma. Era horrible. Y yo, Señor, yo me estoy muriendo. Y no es que tenga problemas con morirme. No tengo problemas con eso, con morirme. Pero me corresponde pedir la oración. No quiero dejar viuda a mi esposa todavía. Pero yo sé que ella lloraría mucho. Yo quiero que ella llore. Oiga, te estoy hablando hace como un mes. El que quiera, tengo todos los papeles en mi casa. Pedí la oración, pedacé ahí. La iglesia oró, hermano Justito me enjuagó con aceite. Cuando llego allá donde el doctor, le entrego el CT scan, que me lo mandó a hacer él mismo, y me dice, vamos a mandarte a hacerte otra prueba. ¿Otra prueba? Yo le estuve orando al Señor y le dije, Señor, yo estoy seguro de que tú me sanaste. Estoy seguro de que tú eres un Dios de poder y tú me sanaste. Y yo quiero que cuando yo vaya allá, tú toques a ese doctor y me mande a hacer otro examen. Ya tenía un sonograma y un CT scan que decían lo mismo. Me dice, voy a mandarte a hacer una prueba de rayos X porque quiero saber exactamente dónde están las piedras para cuando te vaya a dar litotricia. Me hice las pruebas y era que yo me reía. No aparece nada. Están limpias tus riñones. Y desapareció el desgaste y el páncreas, y alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos un Dios que es vivo. Nosotros no estamos aquí porque seamos tontos. La iglesia no le sirve a Cristo porque sea tonta. No, mi hermano, nosotros no somos tontos. Somos gente inteligente. Dios nos ha dado inteligencia. Escuche, ¿qué era lo que iba a decir? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Si la iglesia del Señor sintiera la pasión por Cristo que sienten los musulmanes extremistas locos que se dinamitan ellos mismos, si la iglesia sintiera esa pasión que sienten ellos por sus ideales, el único límite de la iglesia sería el cielo. Créalo. Escuche,
La pasión es el arma, escuche, la pasión es el arma más destructiva que tiene el infierno. Y es el fuego más abrasador que posee el cielo. La pasión es el fuego que aviva la llama del amor, de la adoración y del servicio. Escuchen, un amor sin pasión es como un bizcocho sin frosting. ¿Verdad, Eric? Ajá, hay que meterle fuego a esto. Una fe sin pasión es como si usted tuviera un Lamborghini y no tuviera gasolina. Carro, ¿para qué le sirve un carro de $250,000 si no lo puede llevar ni a la esquina? La oración sin pasión es fría, indisciplinada y negligente. La palabra de Dios en un corazón sin pasión no es otra cosa. Es como las espadas de juguetes de Star Wars. ¿Usted las ha visto? Que son de plástico y tienen lucecitas. Un servicio que se les rinde a Dios sin pasión es como participar en una bicicletada con una bicicleta de esas de hacer ejercicio en los gimnasios de los que no tienen ruedas. Eso. Es eso. Escuche, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes de Jehová, Moisés hizo un sacrificio de dedicación. Sobre el altar de bronce puso leña. Sobre la leña puso el sacrificio. Y dice la palabra de Dios en Levítico 9:24 que salió fuego de delante de la presencia de Jehová y consumió el sacrificio, el holocausto. Y los sacerdotes recibieron una instrucción de Dios. Dios les dijo: ustedes tienen la obligación de mantener el fuego encendido. Ese fuego no se apagará ni de día ni de noche. Y cuando se vayan a encender las luces del candelero en el altar, dentro del tabernáculo de reunión, y cuando se vaya a encender el fuego del altar de incienso, ustedes han de tomar fuego del que bajó de Jehová, que está en el altar de bronce, y encenderán tanto el candelero como el altar de incienso. Cualquier otro fuego será considerado fuego extraño. Yo le voy a contar una historia para que ustedes no anden preguntando cosas cuando usted se muera y vaya al tercer cielo y vea allí que en medio de aquel montón de gente vestido de blanco va a encontrar dos personajes que están vestidos con túnicas color gris ceniza y hasta huelen a humo. Oiga, Nadab y Abiú, dos sacerdotes hijos de Aarón, presentaron la ofrenda del altar de incienso. Y por no pasar el trabajo de ir al altar de bronce a buscar el fuego de Jehová, prendieron el incienso. Usted sabe los lighters esos que se consiguen en la gasolinera. Usted sabe, eso es el encendedor que se ve. Lo prendieron con eso. Y dice la escritura que salió fuego de delante de la presencia de Jehová, que los consumió, porque le presentaron a Jehová la ofrenda con fuego extraño. Cuando una vida se rinde al Señor, cuando una vida entrega su corazón a Dios, es perdonada, limpiada, justificada, santificada, transformada, aceptada como hijo de Dios. Escuche, el Espíritu Santo no solo desata la fe en el corazón del hombre a través de su palabra, sino que también en ese momento enciende el fuego de Dios, el fuego de la pasión de Dios en el corazón de la nueva criatura. A Él le corresponde mantenerlo ardiendo. Ese es el poder de la nueva criatura para adorar, para orar, para servir, para ofrendar a Dios, para darle su vida en sacrificio a Dios. El fuego proviene de Dios. La leña proviene del hombre. Escuche, Jesús llama a ese fuego
el primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ese fuego de la pasión, Jesús lo llama el primer amor. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, lo siguiente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fue precisamente la pérdida de ese fuego la ocasión para que el Señor Jesús amonestara a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Dicen los versículos 2 y 3, yo los parafraseé para las personas que nos visitan esta tarde lo puedan entender. Dice, sé que te conduces con rectitud. Son las palabras del Señor a la iglesia de Éfeso. Sé que te conduces con rectitud, que trabajas duro en la obra, que no te quejas de la adversidad, que señalas y condenas la maldad, que has sufrido penurias por el evangelio sin retroceder, que te has esforzado hasta el límite por amor a mi nombre. Cualquier persona pensaría que después de estas palabras el Señor iba a mandar a buscar al arcángel Miguel con una placa enorme para entregársela a la iglesia en reconocimiento a todas esas cosas. Pero no fue así lo que pasó, eso no fue lo que pasó. Oiga, en vez de eso el Señor le dice a la iglesia en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 dice, pero me duele que hayas dejado apagar el fuego de tu amor primero. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No importa lo que hagas, no importa cuánto trabajes. Mire, mi hermano, escuche, si un hombre se casa con una mujer para que la mujer le haga el trabajo de la casa y lo que está buscando simplemente es eso es un mal negocio. No se case, mejor contrate a una empleada doméstica. ¿Sabe por qué? Porque el casarse envuelve un compromiso social, un compromiso moral, un compromiso emocional, un compromiso sentimental, un compromiso legal y un compromiso económico. Cristo no sufrió el dolor, la humillación, ni la muerte de cruz para tener una manada de sacrificados sirvientes. No necesita eso. Si Él tiene millones y millones, déjale que pueden hacer el trabajo mejor que nosotros. Escuche, el trabajo que nosotros hacemos para el Señor es la oportunidad de laborar, que Dios nos da de laborar en los negocios del Rey. De costearnos, es la oportunidad de costearnos nuestro vestido de bodas. Es nuestra oportunidad de mostrarle a Dios fidelidad y obediencia. Es la oportunidad de ocupar un lugar prominente en la mesa. Es la oportunidad de escalar en el sistema de jerarquía de la autoridad de Dios. Pero Cristo no nos salvó exclusivamente para eso. Esas cosas son el resultado de la salvación. Cristo nos salvó porque nos ama apasionadamente. ¿O cree usted que la pasión de Cristo es por estas paredes? Eso es cemento sin vida. Son ustedes los que le dan vida a esta casa. Alabado sea Dios. Cristo no murió por el cemento. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque nos ama apasionadamente. Dígase Santiago 4:5. Un texto que tiene mucha profundidad. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. El trabajo ni ninguna otra cosa puede sustituir el clamor, el llanto, los ruegos y los gemidos indecibles que deben acompañar nuestras oraciones. El trabajo ni ninguna otra cosa
debe sustituir o puede sustituir el anhelo ferviente que debe haber en nuestros corazones por estar en la casa de Dios. ¿Cómo no vamos a querer estar en el lugar donde nos podemos encontrar con Él en su presencia mística, que Él ha prometido estar aquí con nosotros? Ni el trabajo ni ninguna otra cosa puede sustituir lo que es la adoración fervorosa, ardiente y emotiva. Escuche, la pasión en nuestra relación con el Señor no es un asunto de personalidad. Es un asunto de entrega, de enamoramiento, de agradecimiento y de ardiente amor. Si usted quiere vivir una vida cristiana, gozosa, triunfante, sobre la cola de la serpiente, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre las circunstancias, sobre las adversidades de la vida, sobre los problemas, sobre el protagonismo, sobre la rutina y sobre el aburrimiento, métale leña al fuego. Vuelva a enamorarse de Cristo. Alabado sea Dios. Hermana Darilis, mientras la hermana Darilis pasa por aquí, cantar un himno, yo le voy a dedicar unas palabras a las visitas, especialmente a los que tienen padres o son abuelos. Escuchen. Ustedes vienen hoy a entregar en los brazos del Señor a sus hijos o a sus nietos. Dice el Señor en su palabra acerca de los niños: dejadlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay un gozo maravilloso en el Señor por lo que va a pasar en esta tarde. Dios se goza con los niños. Pero yo les propongo a ustedes que ustedes hagan algo todavía mayor. ¿Por qué no crían a sus hijos? Mire, Eric, ponte de pie, por favor, Eric. Ven aquí. ¿Usted ve este joven que está aquí? Se crió aquí en esta iglesia. Aquí Dios lo levantó. Pasó por la niñez, por la juventud. Es un padre amoroso, un profesional exitoso, un esposo amante y un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y así como él, hay otros aquí. ¿Qué es lo que quiere usted para sus hijos? Usted sabe lo que hay en la calle: muerte, vicio y destrucción. Y según pasa el tiempo, eso es peor. Pero la mamá que lo trajo a él aquí todavía está aquí, adorando a Dios. Y el papá partió y está con el Señor. Y cuando él se muera va a estar con el Señor. Y cuando yo me muera voy a estar con el Señor. Si usted quiere lo mejor para sus hijos, si usted realmente ama a sus hijos, no solamente entregue a sus hijos, entréguese usted al Señor y críelo en la iglesia. Levántelo bajo la bendición y la sombrilla gloriosa de Dios. Y habrá bendición para usted y para su casa.